yo empecé a leer y a escribir muy chica. Fui alfabetizada muy chica. Yo quería aparentemente hacerlo, mamá consultó al pediatra, ella estudió el método global integral, me enseñaron. Y a partir de ahí era escribir. Escribir, eso me gustaba, era algo que compartía y de alguna manera inauguraba una sensación de fluir, ¿no? Como certezas, como cosas así interesantes. Me crié en una casa donde había biblioteca. La familia de mi padre es de Buenos Aires, donde él había nacido, y si bien lo perdí joven, los contactos afectivos y familiares con esa ciudad se mantienen, quizás más en mi caso, que soy la hija mayor, que en el de mis hermanas. Yo tuve distancia para ver a Córdoba, y esa distancia se inauguraba y se clausuraba con frecuencia. Entonces allá también leía, también escribía, leía diccionarios, leía libros de arquitectura, mi tío era arquitecto. Y en mi casa en Córdoba leía literatura, y con el tiempo pasé a distinguir la poesía. Mamá leía poesía, gran lectora de poesía. Entonces yo distinguía la poesía y me gustaba la poesía, y lo demás era algo así como que estaba a una distancia, sin mucho foco. Y con el tiempo entendí que el foco estaba en el lenguaje. Evidentemente, mi relación con la literatura como una elección para ejercerla, diciendo que no es cierto, a las opciones más próximas, vengo de familia de comerciante, están relacionadas también con esa preferencia, pero yo nunca las vinculé de una manera deliberada. Quizás percibo ahora, con el transcurso de muchos años, que están vinculadas en mi propia vida, pero no es algo buscado. Yo podría decir que la primera vez que yo compartí una lectura de poemas con otros poetas, estaba entre terminar la escuela secundaria y entrar a la universidad, recibí esa, digamos, percepción de la gente de que eras poeta, pero para mí eso se traducía en escribís, y escribís eso. Y sigo sintiendo eso la mayor parte de las veces. Y siguieron pasando los años, y la primera vez que me fui que salí del país y viajé a Europa, yo tenía una tesis empezada sobre literatura inglesa, era mi trabajo, iba a ser mi profesión, y sin embargo yo me iba por mis poemas. O sea, alguien me invitaba a leer poemas, lo mismo que había empezado a hacer chica y en condiciones diferentes en la ciudad donde había nacido, lo iba a hacer en otro lado, y eso para mí era resultado de escribir. Marea baja. Escucho música si conozco el camino, si veo algo que me diga a dónde voy hoy, sin ver nada. Sin embargo, creí que sabía el camino hasta la banquina de los pescadores. Vine otra vez hasta acá cuando no era día de fiesta. Hoy los barquitos anaranjados, amarillos, negros, están embanderados, flotan todos más o menos juntos, o el viento los balancea, y como está muy nublado apenas se divisa la escollera sur desde el puerto. El oleaje oscuro duerme contra el espigón que se llena de gente. Es el mar tan cerca que no decís nada. Los kioscos de golosinas se nublan también, con ese algodón dulce que pierde la forma cuando lo tocas. Anoche eligieron a la reina del mar y sus princesas, y ahora una de ellas, vestida de hilo blanco y tiara de cotillón, se saca fotos con un chico y una chica, se ríen y le dicen: las princesas no tienen frío. ¿Será así? ¿Será que no tienen frío? Yo vine de la ciudad de las sierras a escribir sin eco de montaña, y es así. El mar repite toda pregunta y la desarma toda, la vuelve balbuceo desconocido. La costa
es lugar de decir cosas. Hay radios prendidas, bares, perros, esas mujeres esperando a alguien que podría llegar en cualquier momento, caer de improviso. ¿Quién sería? Se nos ocurre cualquiera. ¿Qué pasa a esta hora por el puerto? Cruza la carpa, donde todavía quedan bandejas de acero tibias, colmadas de bichos del mar y pan de día, algo para comer antes de zarpar. Zarpan los barcos, se van, y una red de niebla suelta luces. Yo escribo en relación con lo que me pasa, con lo que vivo, con la vida que tengo y con lo que leo, con la forma en la que esa lectura, ¿no es cierto?, se transforma y se vuelve parte de una pronunciación, de algo que materializa, aunque el término es torpe por ahí, la voz. Una voz que es algo concreto y tiene que ver con la capacidad de uno de decir, con un órgano entrenado, ¿no es cierto?, para decir, aunque sea de una forma natural, no deliberada. A mí me interesa el lenguaje. Me interesó siempre. Y cuando yo escribo algo, la diferencia entre que eso subsista o no, tiene que ver con que haya alguna diferencia apreciable, en primer lugar para mí, entre ese lenguaje y el que usé antes. Y cuando digo antes me refiero a un espacio que después es un conjunto de textos que se convierte en un libro, o en otro, o no. Eso me estimula a escribir. Entonces, todo lo que uno piensa, todo lo que uno siente, todo lo que uno vive o le pasa, las tomas de posición con respecto a algo, los rechazos, las aceptaciones, el amor, todo se filtra. Es algo que tiene que ver con una conciencia del instrumento a partir de la relación que uno tiene con él, ¿no? O sea, hay distintos niveles también en los que uno puede distinguir el interés por el lenguaje. Hay un interés intelectual, que por supuesto lo tengo, que tiene que ver con el ejercicio de mi trabajo, ¿no es cierto? Pero hay también una conciencia que es casi física, ¿no? Y que tiene que ver con la experiencia del lenguaje de uno a través de la vida de uno y de los demás, ¿no? Y de los demás. El mismo lenguaje que uno usa para ir al supermercado, al teatro, al baño, es decir, para comunicarse con ese mismo lenguaje. Se puede detener en un determinado momento y eso es un poema, eso es la cuestión, digamos, fenoménica del tema. Eso. Bueno, eso me interesó siempre y es como que casi debería dejar de interesarme, ¿no? Ya, pero no sucede del todo. La costa es lugar de decir cosas, aunque nadie te mira, todos miramos el mar y él se lleva las cosas que decimos. Hasta la sensación de haberlas dicho. Todo parece olvido, pero no es eso. Es ver desde lejos las manos como sin huesos de los tripulantes de los barcos. Tiran flores al mar por sus muertos. ¿Cuánto de lo que no escucharon se irá con esos ramos también? Se mezcla con lo que no dijeron y el mar insiste con gaviotas murmurando su volar bajo en la rompiente insiste. Creo que en Córdoba hay muchos poetas, en este momento poetas jóvenes que escriben solos o perteneciendo a grupos diferenciados y con poéticas claras.
mucha mujer que escribimos, que eso lo notan en Buenos Aires, quizás, más que entre nosotros, y más allá de la elección técnica del verso, hay buen oído. Hay buen oído, hay algo que yo percibo en la poesía de Córdoba y que tiene que ver como con el eco. Yo misma he dicho eso en algún verso que escribí, creía que era en broma, pero después me pareció que no, que era una percepción certera. Hay como un eco, y eso es el uso de la acentuación y de la prosodia desde una perspectiva que quizás tiene una conciencia que se mide con respecto al soneto, aunque uno nunca lo haya escrito. Está, digamos, ¿no? Eso sí. La poesía que se escribe en Córdoba aporta esa dosis de conciencia de ser de Córdoba como diferencia, ¿no? Es decir, eso es algo que pareciera estar como muy naturalizado en la poesía argentina, siendo esto la generalización que admitimos que es, ¿no? Que se escribe en Buenos Aires y se lee en Buenos Aires. La relación que hay entre escritores y editores de Buenos Aires y de Córdoba en los últimos años me parece un signo importante y valioso en ese sentido. Es decir, cuando en un determinado momento, si bien no es mi caso, sí el de otros poetas de Córdoba, editar en Buenos Aires era un objetivo a cumplir y era un objetivo que implicaba la superación de dificultades, uno comprueba con sorpresa que ahora está ocurriendo lo inverso, que hay poetas de Buenos Aires que celebran ser editados, publicados, leídos y divulgados en Córdoba, ¿no? Y creo que eso está bueno y quizás es el resultado de una diferencia de hecho en los textos de los autores cordobeses, porque de otra manera es difícil de explicar. Está toda esa cosa entrañable de que tenemos amigos, de que vamos y venimos, de que viajamos, pero hay algo más fuerte, ¿no es cierto?, entre Córdoba y Buenos Aires que responde a una historia, a una política y a distintas coyunturas. Y la poesía está justamente atravesando eso. Me parece que está en pleno cambio y creo que es un cambio que es mucho mayor que lo que pueda ocurrir con la literatura de un país y tiene que ver con esos cambios que implican literaturas en distintas lenguas. Creo que el hecho de que ahora nosotros empecemos a pensar esa cosa que se había construido en el siglo XIX como la literatura propiedad de un país, como literatura escrita en una lengua, algo que es mucho más amplio, más dinámico y más creativo, se verifica también a nivel más recortado, sesgado, en este tipo de fenómenos. Ya no queda tiempo de decidir quién dice por fin algo, quién pregunta si son cada vez más grandes o más blancas o las dos cosas. No sé si las sacan cada vez más blancas, son cada vez más blancas, se podrían ver de lejos, antes sin forma, después como la piel dura del color de la piedra y lejos como nube baja. Tendríamos que preguntarle a la gente que vive en los pueblos de tras las sierras para saber, porque ellos ven ir y venir casi todos los días los camiones cargados con las piedras. Casi siempre, todos los días, obviamente son minas, no canteras. El tren de la sierra sigue haciendo el mismo recorrido. Cuando estábamos en clase no lo veíamos pasar, pero en el colegio temblaban los ventanales. Las copas de los árboles se quedaban quietas. Estruendo de canteras, no minas. Hasta que a ella la dejaron esperando que un auto casi detenido baje la luz o baje el vidrio polarizado de la ventanilla del lado de la vereda. El tipo que maneja nunca se baja. Se dice mujer, no mina. Mina es palabra que vino de Buenos Aires o son las de los lápices, minas que escriben, como la que vive en un laurel o a veces cantaba. Pero entonces son mujeres que escriben, tampoco minas, de un grafito tan negro que parecen azules. Cumplen con su papel, dejando ver el gramaje saturado, marcado a golpes en la piel, con venas azules, azul oscuro, con luz blanca, no, vetas azules. Es un mármol azul que sacan en San Carlos Minas. Son minas
de sangre azul, no abandonadas. Leo esto que salió el domingo porque ya, si no hay tiempo, no sé qué vamos a leer. Habitantes de la zona de la playa contaron a este diario que una de las cuevas con pictografías, que incluía el dibujo de una serpiente grande, fue usado para el estacionamiento de camionetas de empleados de una de las empresas mineras hasta que un día cedió y se partió en pedazos. Y los pedazos de la serpiente andan dando vueltas. No se sabe qué otros dibujos andan dando vueltas. Serían chelcos, alacranes, arañas de muchas patas, soles de muchos rayos, manos con cuantos dedos, avistando pájaros que vuelan más y más lejos, desde donde se pueden ver más blancas las piedras más grandes y apenas se divisan las venas azules como líneas quebradas de lápices oscuros. Si se puede vivir sin saquear minas, sin golpear, basta de golpes es basta de golpes, nada de por favor.